¿Cómo debe canalizar la salud la vicepresidenta? Esa es la pregunta que nos proponemos hoy que responda un invitado, a quien de mi recuento en los últimos 5 años hemos invitado 11 veces. Esta es la 12ª. Y ya verán ustedes, si es que no lo recuerdan, por qué lo hacemos. No solo porque fue ministro de Salud, es médico cirujano, tiene un máster en epidemiología. Siempre confundo esa especialidad con la otra cercana. Sino porque es un hombre serio, que ejerce la medicina, tuvo los huevos de hacerse cargo del Teodoro Maldonado, demuestra la mejor buena fe posible, es constructivo y no cesa de proponer y de soñar. Vamos a examinar algunas de sus propuestas viables, pero antes empecemos con esta con la que me sorprendió la vicepresidenta. De repente sale con que quieren hacer un cambio estructural. Y yo le pregunté así: ¿quién le dijo a usted que haga un cambio estructural? De lo contrario, Carlos, no salimos de eso. ¿Sabe cuánto demora eso? Sí, los organismos... Mínimo todo el periodo de gobierno. Así es. Y si hay continuidad. Así es. ¿Tiene los elementos de juicio para eso? Hay los elementos, hay que hacer cambios que nunca se han hecho antes, hay que pensar en la ciudadanía. O sea, ¿cómo podemos pretender que ocupen el primer nivel de atención como queremos, que son los centros de salud, si por ejemplo no están abiertos los sábados? Estamos asumiendo como Ministerio de Salud Pública que nadie trabaja, que todo el mundo puede tomar vacaciones, que todo el mundo puede llegar, cuando no es así. Entonces son cambios que hay que ver con la gente, hablando con la gente, yendo a los servicios. Ok, Martín le está haciendo útil entonces. Por supuesto. Le está haciendo útil Stalin Andino, que el otro día lo vi con un casco en una bodega diciendo llegaron las medicinas. Él sabe de derecho constitucional. No, Stalin es experto en compra pública. ¿De dónde salió eso? Stalin es en lo que ha hecho su vida, en realidad. ¿En serio? Sí. Debería trabajar con José Julio Neira entonces. Es experto en compra pública y una de las cosas que teníamos que hacer es el cambio estructural en la compra de medicamentos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti-Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Y como oyeron a la vicepresidenta, ese cambio estructural ha comenzado por la compra de medicinas. Analizaremos con el doctor Francisco Andino si en verdad van por el camino correcto y si no, qué correctivos deben hacer o por dónde enderezar. Pero la última vez que invité al doctor Andino a Del Día a la Noche, él volvió a recordar una cosa en la que siempre insiste, que de otra forma es lo mismo, un cambio estructural. Él recuerda que hay un artículo de la Constitución que establece la obligación de crear el sistema público de salud, sin lo cual bla, 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 bla. El artículo 360 de la Constitución, en el segundo inciso, ordena y dispone que se haga el sistema público de salud. Y desde ahí queremos partir hacia un sistema previsional de salud, pero hay que reformularlo. Al Ministerio de Salud Pública hay que darle la tarea de rector, de evaluador, de seguidor y de inspector. Todo no de gestor.
No de gestor. No de gestor. No de gestor. Esa tarea debe de llevarla la Seguridad Social, pero tal cual está la Seguridad Social, imposible. Ya. Entonces la Seguridad Social tiene que romper su resolución 535, que es parte de ese sistema. Es decir, hay que cambiar los orgánicos funcionales, tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Seguridad Social. No conozco mucho del ISPA y del ISPOL. ¿Qué es un sistema público de salud? Es todas las instancias públicas como son IES, ISFA, ISPOL y MSP en una sola. Difícilmente alguien que sepa de seguridad social y de salud pública puede discrepar con eso. Pero en este gobierno se puede. ¿Tiene el equipo para eso? En la emergencia actual, ¿cabe pensar así? Sin salir primero del hueco en el cual nos quieren meter. Para fuera del hueco ver, pues, y pensar. En el hueco es difícil. Tu primera prioridad es salir. Para salir bien hay que salir hacia allá. ¿Se puede? ¿Se debe? Lo importante es que él se mete. Con el Foro de la Salud estuvo el 9 de enero en una reunión con la vicepresidenta, de cuya resultados averiguaremos. Y fue con una propuesta, pero para variar, para el plan de salud del 2050. Ok, estamos en el 2026. ¿Qué hacemos ahora para no mal lograr de paso lo que debemos hacer por fin bien después? En eso me ocuparé con el doctor Francisco Andino, exministro de Salud, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Hace algunas semanas, y yo no me había enterado, fue en enero, murió Maximiliano Donoso Müller a los 54 años, afectado de un grave cáncer. No quiero tardar más en dar el pésame a su padre, Max Donoso, quien fue un alto ejecutivo del gobierno de Lenín Moreno, hijo de mi maestro, Darío Donoso, en el Colegio Americano. Nos daba dibujo técnico, gran artista. Y cuñado de Jorge Ortiz García, cuya esposa, Alegría, era hermana de Maximiliano. Lo siento mucho, lo conocí poco y comprendo el pesar que los agobia por tan temprana pérdida. Mi solidaridad, mi abrazo y mi certeza de que su fe cristiana les permitirá superar rápido este trance. Doctor Francisco Andino, bienvenido. Comience dándome una visión de cómo ve en general la forma en que a la vicepresidenta la han puesto ante lo que nadie pudo antes, decía yo, en el programa de lunes. Sí, primero, gracias Carlos por la invitación y segundo, referirle al país que cuando hablamos de salud no hablamos de ideologías ni de tendencias, hablamos de vida. Y cuando hablamos de vida tenemos que dejar todo a un lado para todos entrar precisamente a reformular este hecho tan crítico que tiene la salud pública. Cuando observamos esto, recordar que Marc Lalonde no era ministro y cambió todo el sistema canadiense de salud. Él era abogado y economista. Marc Lalonde. ¿Ya? Y él es el que pone las bases inclusive de lo que luego se hablaba de salud para todos en el año 2000. Eso en 1974. Entonces,
hay fortalezas cuando uno dice, ¿sabe qué? La vicepresidenta está a cargo de una función. Es la segunda funcionaria del Estado, elegida por elección popular. Entonces, hay una fortaleza ahí. Entonces, lo que sí es que hay que poner todo el Estado a funcionar en el tema de salud y ella puede abanderar ese hecho y hacerlo de forma inmediata, tanto así que la salud no espera, como lo dices tú. Ya que usted comenzó por allí, aprovechando que explotemos la fortaleza, es decir, el poder político que tiene y la capacidad de captar y ordenar que le han delegado, ¿cómo hacer que todo el Estado se ponga en función de eso? Eso, a ver, lo primero es definir qué es lo que es la salud como tal y quiénes actúan a favor de la salud. Más hace salud un municipio, una junta parroquial y una prefectura que el mismo Ministerio de Salud Pública. ¿Por dónde saca usted esa conclusión? La saca Marla Londe, y el 19% de la intervención de la mortalidad bruta es precisamente dando agua potable, alcantarillado, desecho de sólido, vialidad, medio ambiente. Lo mismo de siempre, que no por ser lo mismo de siempre está equivocado. Es decir, hagamos infraestructura de salud para trabajar más en prevención y menos en curación. Claro, pero hay una segunda parte en los gobiernos autónomos descentralizados que le hemos hecho como propuesta, porque nuestra propuesta es de ciudades saludables. ¿Y es la de qué? De que la educomunicación sanitaria, y tu cocomunicador sabrás, precisamente debe de aterrizar, no de que el Ministerio de Salud Pública, sino en los GATS. Yo en eso creo más y ahí estoy de acuerdo, porque le decía a ella en que dijo que tienen que ir a los centros médicos, más que a curarse, a educarse. Le digo, señora vicepresidenta, que eso hagan las campañas masivas del Ministerio de Educación, de ustedes, etcétera. Yo voy a un centro médico es porque estoy afectado por algo. Es decir, enséñeme cómo tengo que hervir el agua potable. Pero es que ¿cómo entra el agua al coco? 42% de la mortalidad bruta se repara precisamente en los cambios de estilo de vida. ¿Qué comes y qué haces? No, en eso coincido, pero no le pongan a hacer eso al Ministerio de Salud. No, claro, por eso tiene que hacer los GATS. Y los GATS deberían hacerlo con 3 financiamientos. Un financiamiento cambiando la orientación económica del COTAC en el 10% a labor social. 2 financiamientos. El que la salud colectiva del Ministerio de Salud Pública, que ha de estar por los $300 millones, se le entreguen a los GATS, okay, que cogen competencia. ¿De acuerdo? Y la tercera es los fondos no reembolsables que da Japón, Italia, España, Bill Gates y una serie de condiciones que verdaderamente hacen que una ciudad sea favoreciente a sus ciudadanos. Entonces tú tienes por acá lo que va a dar en infraestructura, que es tu obligación, ¿eh? Okay. Y la de acá, para eso tomas una competencia. De paso, para eso, y usted también lo sabe, porque es político y fue político y hace política, y es de los pocos que tiene una visión socialista democrática, que hacen falta 2 cosas en los GATS: que corten la corrupción, ¿ya?, y que dejen de convertirlo en botín de la burocracia, con las cuales llenan sus nóminas hasta un 85%. Permítanme nada más recordarles quién es este señor que está al frente, más allá de lo que acabo de mencionarles. Tiene 61 años, cumplirá ya mismo 62, 2 hijos, doctor en medicina y cirugía, especializado en medicina interna y neurología, de la Universidad de Guayaquil, máster en epidemiología de la Universidad Técnica de Machala y máster en VIH-Sida de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de España. Su trayectoria es muy dilatada y diversa, pero yo destaco ahí que fue ministro de Salud Pública el 2003, sí, ¿verdad? Y asumió casi por un año la gerencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde yo había dicho que la presión y las mafias lo sacaron. Usted me llamó a corregir, decirme que no. ¿Por qué salió? Me pidió en forma muy elegante el presidente de ese entonces, el señor Alfredo Ortega, que dejara el cargo. ¿Y usted por qué se fue si lo estaba haciendo muy bien? No, muy bien, si lo estaba haciendo bien. Cuando tu jefe ya no te da el respaldo, es mejor retirarse. Ok. Hemos comenzado así. Entremos a precisiones. Esta cita que van a ver le hice a la vicepresidenta cuando le comentaba, miren, hay gente que se me acerca y me dice esto: si no pueden acabar esa corrupción, porque es estructural,
por lo menos den el servicio, es decir, háganse los locos. Ya sabemos que un GDO tiene el contrato de limpieza y otro tiene el de lavandería y otro el de comida, pero no falta la comida. No es negociable, Carlos. No es negociable. No es negociable que se estén llevando la plata de los ecuatorianos en salud, porque todo el mundo se queja del poco presupuesto que tenemos en salud, pero ese poco presupuesto se vuelve menos cuando la gente se roba en comida, se roba en limpieza, se roba en medicinas, se roba en atención, porque hay médicos que ni siquiera están. Tema número 1. ¿Cómo combatir la corrupción? Porque está claro que las mafias tienen copados todos, si no casi todos los hospitales. Este señor, este médico, este doctor, logró avanzar y frenar eso el tiempo que estuvo en el Teodoro Maldonado Carbo, probando que sí es posible. ¿Cómo lo hizo y cuáles serían sus recomendaciones? Lo primero es tratar de tener una línea de base. Lo que ha hecho la vicepresidenta es correcto. Saber en dónde están los cuellos de botella de una institución. Lo segundo es lo que también debe de hacerse, es tratar de mirar un inventario total del hospital. Y un inventario no solamente de medicamentos, sino de infraestructura, de equipamiento. Y en ello nosotros sí le pusimos énfasis. Y en tercer lugar, tratar de buscar procesos de agilidad que están bajo la tecnología. Uno puede hacer aplicativos. Estábamos desarrollando aplicativos en el hospital con nuestros propios recursos económicos y con nuestro propio talento humano. Entonces queríamos soltarle la mano a los médicos, hacer un teo, así como tú haces a la Alexa. Entonces en vez de estar escribiendo, estar dictando y que de alguna manera ya te va reprogramando. Lo otro es mirar inclusive que tú tengas visores en sitios como compra, la parte jurídica, la parte administrativa y financiera y mantenimiento, que son los sitios. El poco tiempo que estuvo, evalúe los resultados. Le voy a soltar algunas ideas. ¿Cuánto llegó a tener en abastecimiento de medicina? 78%. ¿Cuánto llegó a tener abastecimiento de insumos? 65%. ¿Cuántos quirófanos logró ocupar o incorporar? Ninguno. ¿Cuánta cobertura de horarios de médicos pudo ampliar? Algunas. Sí. Y obviamente la utilización de camas, que inclusive ahí hay un estado de corrupción en el Teodoro, porque cobran por las camas. Cobran por el uso de camas. Es decir, y si las camas son oncológicas, vale más. Entonces tuve que cambiar todo el talento humano allí. Si usted me dice, entre el evaluador o aquel que va a intervenir, el Teodoro Maldonado Carbo, lo primero que aquí tiene que intervenir es la coordinación de talento humano. ¿Cuánto aumentó las operaciones urgentes o dejó de postergar las más importantes? Sí, no te puedo decir exactamente el porcentaje, pero sí comenzamos a operar mucho más y comenzamos también a hacer algo. Una tecnología que ahora ya está en el Teodoro, comenzamos el proceso del Da Vinci, es decir, una intervención precisamente con robótica. ¿Cuántos médicos comenzaron a atender los sábados? En consulta externa. Eso es un poco más difícil porque algunos son por ganadores de concurso. Pero el Teodoro Maldonado Carbo, verdaderamente, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú la consulta externa no la puedes atender a toda esta condición del primer nivel de atención. Porque en el primer nivel de atención te vale $22, Carlos. En el segundo nivel te vale 44, pero en el Teodoro te vale 144. Es decir... ¿Eso es lo que está presupuestado? Ese es el tándem del económico de atender una diabetes, una hipertensión que no puede estar atendida ahí. Por eso es que le decíamos... ¿Y por qué acuden ahí? Porque no hay primer nivel de atención en la seguridad social. O sea, ¿van directo al segundo? Van al segundo nivel o lo hagan a los proveedores de servicios, es lo cual hay un proyecto llamado ProSalud, que es incorporar el seguro social campesino, porque la seguridad social es como haciendas, ¿no? De 4 prestaciones. 4 parcelas. Entonces, y la prestación de riesgo de trabajo. Jubilados, afiliados, seguro social campesino y riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo. Entonces, en el riesgo de trabajo, seguro social campesino y seguridad médica, deben unirse las tres para hacer una provisión única. ¿Cuántos corruptos sacó? Bueno, habieron varios procesos que comenzamos nosotros a establecer. ¿Cuántas amenazas recibió? Como todos los días. ¿Y por qué no se arredró? Porque hay amenazas y amenazas. Yo sé cuando, mejor dicho, no es que somos supermanes ni invulnerables, no somos vulnerables, pero en realidad
cuando habían estas cosas, los llamaba a sentarse de acuerdo a Sensum, a sentarme con el individuo, de ver cuál es tu problema. Ah, querías cobrar. Bueno, sabes que no te puedo pagar porque el contralor me dice que es impagable. Entonces, ¿sabes qué? Anda por la vía judicial. Y si el juez te dice que tienes la razón, no hay nada que te pueda detener para pagarte. Ok, doctor Francisco Andino, gracias por compensar este programa con dos experiencias muy importantes. Su visión macro y la micro que se formó en esa experiencia. Cuando volvamos, iremos a los temas más concretos y los más urgentes por ahora. El abastecimiento de medicinas. Hay planes y diagnósticos mejores y más integrales que la visión del gobierno difundida por su vicepresidenta, pero hoy son inviables. Hasta que lleguen o se creen esas condiciones, pocos quieren aportar en hacer bien lo urgente para, evitando el abismo ahora, apuntar hacia lo ideal entonces. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti-Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Cortinas, persianas, toldos. Vera a su manera. Crítico e independiente. Olvidé recordarles en el primer bloque que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV, el canal 194 corresponde a Manavisión. En esas dos cableras y en todas las demás salimos por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares solo allí se conectan todas las noches. 10,000 más en radios, Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, 89.3 FM para Manabí. Igual frecuencia de La Bonita, del centro del país, para Riobamba, o desde Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. La vicepresidenta de la República me comentó lo que la gente le dice, lo que ella absorbe y cómo hace que eso vea hasta ahora el tema que es recurrente aquí, el del abastecimiento de medicinas. Acabamos de hacer un llamado a los países que tienen farmacéuticas nacionales para hacer una compra de país a país. Todo es nuevo, pero hay que hacerlo. Hasta tanto, ¿cuánto se va a demorar en el mínimo de dotación que reclama la OMS para hospitales? El 70-80%. Y ahí quiero ¿Cuándo va a alcanzar esa meta? Esperamos que hasta finales de abril. No tan rápido, pues. Sí, porque ya hemos comprado, ya estamos comprando. ¿Dónde almacena eso? Lo que pasa es que llega y se manda a las zonas. Llega y se manda a los hospitales. ¿Quién hace esa logística? El Ministerio de Salud Pública hoy por hoy. ¿Y no tienen camiones de frío para ciertas medicinas o bodegas? Eso lo está haciendo cuando es de frío, la misma empresa privada tiene que llevar a las zonas. O sea, su meta es fines de abril
70-80% Así es. los hospitales dotados. Así es. ¿Y si no? Así es. Si no o sea, la responsable, estoy aquí, me voy a responsabilizar, voy a explicar a la ciudadanía por qué no, qué pasó. Quiero saber si lo que hemos oído, esta es una correcta aplicación del sistema que han hecho ellos, al cual yo me resistía, pero ya que lo hicieron, que salga bien. La idea fue, los hospitales dejen de usar su plata para eso, porque ahí está la corrupción, ya, díganos acá o nosotros detectamos qué necesitan, todo compramos en Quito, todo llega a Quito y de aquí distribuimos según sus necesidades. Y mi preocupación era, no hay bodegas para eso, no hay bodegas con frío para eso, no hay camiones refrigerados para eso, producto de esa transición que al principio es un estrangulamiento. El abastecimiento está en 54% fármacos ahora, hay hospitales críticos como el Monte Sinaí que tiene 19%. ¿Cómo enderezar esto? Bueno, los procesos de compra tienen diversas opciones. Entonces, la licitación está a la cabeza por parte del CERCOP. Es decir, subasta inversa es lo que privilegia. Pero cuando hace subasta inversa corporativa, que es lo que entiendo que ha dicho la señora vicepresidenta, lo que hace es una contratación a lo que hace es catálogo electrónico. Cuando es catálogo electrónico es como comprar en comisariato. Tú vas y pones en carrito, y eso no te demora más allá de 15 días. Cuando tú ya tienes catalogado. Si vamos a catalogar, dice que 242 ítems lo ha catalogado, no le han proveído 20. Pero es que inicialmente necesitaban contratar 765 ítems y firmaron contratos solo por 256. Es que ese es todo lo que es el registro de fármacos a nivel nacional. ¿Y por qué no se puede tener eso si está registrado? Carlos, el tema es que tú puedes hacerlo con la empresas nuestras o la empresa sudamericana, 400 ítems. 150 ítems lo puedes hacer por lo que se llama contrataciones especiales. Y estas contrataciones especiales porque son fórmula únicas, son las catastróficas o son aquellas que están judicializadas. Ahí ya tienes 550. Si 400 lo haces por la fórmula que lo hicieron y 150 por regímenes especiales, entonces tú ya sí tienes el 75 y el 80%. ¿No están aplicando bien la fórmula o el uso de lo que es catálogo electrónico entonces? No lo sé, es lo que estoy escuchando y no puedo yo también referir. Es mi impresión. Ahora, el otro, el valor adjudicado, por la razón que cité, de 765 ítems, para lo cual había 50 millones inicialmente, terminó siendo solo de 10 millones. ¿Cómo no va a haber desabastecimiento? Entonces, es que el problema es que nosotros sí necesitamos una transparencia si es que hay los recursos económicos o no. ¿Por qué? Puede ser esa otra. ¿Por qué te digo? Porque los hospitales no solamente carecen de fármacos, carecen de limpieza, carecen de alimentación, de seguridad, carecen de infraestructura, mejoramiento, de equipamiento. Sí. Entonces, con fármacos no resuelve solo el problema. Es lo más urgente, pero no es lo único importante. Correcto. Para operativizarlo, necesitas hacer una estrategia global. Y entonces, si por el mecanismo de limpieza vas a subasta inversa, tipo catálogo electrónico, aplaudo. Si va el oxígeno, aplaudo. Si va a seguridad, aplaudo. ¿Cómo se hace una estrategia global? Es como la que está haciendo ahí, pero ahora sí hacerlo en las necesidades básicas de un hospital. Ahora, empresa pública la puedes hacer con el cuerpo de ingenieros del ejército si el presidente ordena. Con empresa pública para reparación de equipamiento la puedes hacer con la SPOL, que ahí está Gustavo Yapur. ¿Ya? Y con empresas públicas puedes hacer otras condiciones reales que puedas tú generar esta condición, infraestructura, equipamiento. Una cosa más, ¿por qué el IES tiene 66% de abastecimiento médico ahorita, un poco más? ¿Qué puede haberse hecho bien ahí? ¿O cuál ser la diferencia? Lo que pasa es que en el Seguro Social sí hay aplicativos. Entiendo que están funcionando también la innovación tecnológica en el ministerio, que están contratando. Pero allá tú tienes un aplicativo y ahí te van diciendo, hey, señor, ¿por qué no está contratando? Y entonces, y ahí tienes recursos económicos, Carlos. Allí sí hay recursos económicos. El Ministerio de Salud Pública, que es lo que necesitamos ser transparente, es que si está fluyendo los recursos económicos de parte de finanzas para el Ministerio de Salud. Entendido.
Cuando vuelva le vamos a preguntar qué impresión se formó usted y el Foro de la Salud que fueron a hablar con ella el 9 de enero y a qué se comprometieron para que esta crisis no sea tan grave y de ella se pueda salir más rápido. Salir más rápido. Estamos hablando de soluciones. No hablen ahora de soluciones. Hablen de alivios hacia el camino correcto que apunten a soluciones. Soluciones a corto plazo. Se lo dije a la vicepresidenta. Puede que en este periodo mismo no haya. Lo importante es que sí comiencen. Hay planes y diagnósticos mejores y más integrales que la visión del gobierno difundida por su vicepresidenta, pero hoy son inviables. Hasta que lleguen o se creen esas condiciones, pocos quieren aportar en hacer bien lo urgente para, evitando el abismo ahora, apuntar hacia lo ideal entonces. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Antes de entrar a la cirugía pesaba 98.5 kilos. Al día de hoy peso 65 kilos. Hola, soy Gaby, tengo 35 años y me realicé una manga gástrica con el doctor Trino Andrade. Me empezaron a medicar cuando tenía 24 años para la hipertensión. Como no lograba bajar de peso, la medicación de la hipertensión cada vez era mucho más alta. Tenía un coach que me ayudaba a entrenar, tenía un cardiólogo, una endocrinóloga, una nutricionista y la psicóloga. Y con todo este equipo médico llegué hasta Ozempic, pero no lograba tener el resultado que quería. A los 6 meses después de haber usado Ozempic, mi cuerpo se hizo resistente a esta medicación, por lo cual ya no logré bajar más de peso. Mi proceso con el Ozempic duró más o menos 6 meses, en el cual yo gastaba todos los meses mucho dinero, que prácticamente llegué a gastar lo mismo de una cirugía bariátrica. Después de haberlo intentado todo, tomé la decisión de operarme, ya que mi familia fue la única aprobación que necesitaba para esto y ellos solo me aprobaron la cirugía con el doctor Trino Andrade. Cuando me operé de la manga gástrica, el cambio se fue dando de a poco. Empecé todo un proceso de aprender a comer nuevamente. A los 2 meses yo pude ver un cambio abismal en mi cuerpo. Yo le diría a la Gaby de hace 10 años que no tenga miedo, que investigue un poco más y que se realice la cirugía con el doctor Trino Andrade, porque es algo que de verdad les va a cambiar la vida. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen 4. Extreme, CNT, Claro TV, NetLife. En Zapping somos canal 121 en OnePlus. Ecuador en vivo, canal digital de YouTube, lo sube apenas concluye el espacio. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, para Carchi e Imbabura. Al día siguiente igual, pero a las 6:30 de la mañana. Y en Loja estamos por Ecotel TV, en sus medios convencionales y todas sus plataformas digitales. Okay. Para entrar en la siguiente fase de análisis con el doctor Francisco Andino, ministro de Salud, veamos este nuevo fragmento de la vicepresidenta, en donde decía, ¿de qué vale todo lo que están haciendo si... ¿De qué vale todo lo que están haciendo si alguna gente se está enfermando más y otra muriendo temprano? Carlos, las soluciones tenemos que irlas dando paso a paso. Estamos responsabilizándonos de hoy en adelante de esta responsabilidad, de este compromiso tan grande que es la salud pública de un país. Y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, uniéndonos todos los hospitales, porque lo que pasaba muchas veces es que yo soy el hospital y, por ejemplo, el Eugenio Espejo y más o menos no me mandes a nadie, yo soy el Eugenio Espejo. Y hoy estamos
reorganizando para que si es que no hay un hospital, se vayan a otro. Si es que no hay en Cuenca, puedan ir a Quito. Todo eso lo entiendo, es un proceso de largo plazo. Es un si bien es un proceso, pero tenemos que tomar decisiones urgentes, que fue la centralización, por ejemplo. Con esta cosa que van a hacer, 12 o 15 medicamentos que no les dicen ustedes al proveedor, ¿saben que no me mande todo? Manden por lotes. Tenemos que dictar al proveedor como proveedor incumplido. Y ahí venía otro problema. Me llamó el presidente de la Comisión Anticorrupción y me dijo, los proveedores que nosotros denunciamos no eran incumplidos, eran cumplidos. Todo lo contrario, eran cumplidísimos. Lo que pasa es que se dividían y camuflaban en 10 distintos y el negociado de ellos estaba en que obtenían siempre un precio por encima del que se debía. ¿Cómo se puede combatir esa parte? ¿Usted le tocó comprar? Claro. ¿Usted todavía tenía presupuesto que manejaba el Teodoro? El Teodoro tenía un presupuesto bastante hermoso. 180 millones de dólares era para medicamentos. Anterior a mi periodo eran 250 millones en total. ¿Ya? Y en mi periodo fueron 154, 160. ¿Cómo manejó usted eso? El tema es que va repartido por partidas. Entonces tienes que ver lo del gasto corriente, la cuestión de pagar la nómina y mirar lo que tienes. Tenías 54 millones para fármacos. Entonces, cuando tú tienes... Anuales. Anual. Ya. Entonces, el punto real ahí era hacer plurianuales con pagos parciales y entregas parciales. La ventaja de hacer plurianuales es que le salía por el volumen más barato. No solamente por eso, sino que tú hacías un proceso en todo el año, ¿no es cierto? Y ese proceso de todo el año ya te quitaba el problema de cada 3, cada 6 meses, etcétera, que es general. ¿Sabes cuántos procesos de contratación tiene el Teodoro? 2100. Ah. Sí. Para todo, no solo para medicamentos. Limpieza, ropa, alimentos. Correcto, pero y cuando 2100 por año. Por año. Y cuando tú tienes que ponerlos por grupos, te sale a 1500. Entonces tú no tienes la idea real. Si solamente en fármacos tienes como 550 ítems, ¿no es cierto? Entonces, solamente en fármacos, 550 ítems, de todo el cuadro básico que es de 750, pues no puedes llegar a los 750 reales, pero sí tienes que llegar a las necesidades que tú tienes y de acuerdo al perfil epidemiológico de cada unidad. Lo importante, usted sí pudo. Pero hicimos mecanismos especiales, empresas públicas. Y sin corrupción. Yo te diría que sí en el espacio del macro, pero en el micro siempre hay cosas que se dan. Que son inevitables. Que las tienes que controlar y mirar, porque inclusive yo tengo un proceso judicial por haber exigido a una empleada que cumpla con su labor, a la cual me acusaron y me judicializaron precisamente por tráfico de influencia, Carlos. A usted. Okay. Te puedes imaginar. Algo más de lo que tratamos con la vicepresidenta Pinto, cuando ella realizó algunas cosas que contó algunas cosas que hemos realizado sobre este tema que estamos tratando, proveedores, insumos, corrupción, medicinas. Hemos revisado algunos, tenemos que hacer el proceso justamente de lo que te digo, que tienes que darle al proveedor como incumplido. Y yo estoy segura que los gobiernos anteriores no lo hicieron porque te quedas sin el medicamento. Entonces muchos dicen, ¿Es un chantaje entonces? Prefiero no decir nada, que me vaya entregando poco a poco, que cumpla con lo que puedo porque me voy a quedar sin el medicamento. Pero tenemos que tomar la decisión. Y la otra, ustedes no tienen que declarar como proveedor incumplido. Es decir, ustedes están en esta lista de la Comisión Anticorrupción, no están invitados a participar. No pueden. Y si están invitados a participar, se quedan fuera. Yo digo que no participen. No entren. Por eso hay que declararles como incumplidos. ¿Para qué se tiene ese testimonio de aquí? Está catalogado. De que son truchos. Entonces piden al CERCOP que lo quite, que no lo catalogue. Pero hay que hacer todo un proceso para que no pueda seguir vendiendo y que no entre. ¿Quién dice que hay que hacer todo ese proceso? Hay que hacerlo, Carlos. Porque de lo contrario, el día de mañana. La Comisión Anticorrupción ya hizo la investigación. Pero hay que hacer el proceso dentro del Ministerio de Salud Pública. Maldita burocracia. Maldita burocracia. ¿Cómo manejó usted los incumplidos? Haciéndolo lo que dice la ley, declarar los incumplidos. Cuando tú declaras un incumplido, no puede contratar más con el Estado. Y ahí venían a reuniones cada cierto tiempo a que les retire
esa denuncia de incumplimiento. Pero ahí hay un engaño más que un problema. No hay problema, declárame mi de incumplido, el mismo grupo con la misma plata, formo otra empresa y me califican otra vez y estoy adentro. Por eso es que ahí hay que referirle a la señora vicepresidenta que el problema no está en el ministerio, está en el CERCOP y está en 2 instancias más, en la super de compañías y en la super de poder de mercado. Porque ¿quién hace la Contraloría? ¿Quién hace la revisión de las empresas de papel, de garaje? ¿Quién debe revisar las empresas de garaje o aquellas que están vinculadas inclusive con familiares? Ellos, Superintendencia de Compañías. Entonces, y la CERCOP, Contraloría, y la Contraloría del CERCOP. SRI, más que eso. Exacto. ¿Cómo se llama esta unidad? La UAFE. La UAFE, que investiga lavados, eso. Entonces, todo eso, cuando tú miras eso, cuando vas a licitaciones, muchas veces tienes 10 empresas, de las cuales 8 pertenecen directa o indirectamente a un solo proveedor. Okay. Entonces, ellos están pujando entre ellos mismos. Ahí viene otro problema. Si declara incumplido a todos los que deben, si queda sin quien participe en los concursos. No creo. Porque qué bueno. No creo, porque siempre hay diversidad. Y el problema que nosotros tenemos acá, que ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones, la calidad de lo que se compra debe ser tan importante como el precio. Entonces, y cuando no tienes registros sanitarios, tienes por todos lados que se te meten. Entonces, cuando dice Colombia ya no nos va a dar fármaco, pues si entran por fronteras. Del caso de Colombia vamos a hablar enseguida, pero quiero repetir su frase. La calidad de los medicamentos es casi tan importante como el precio. No crean que me he olvidado de lo que le propuse a él tratar en este bloque, sino que la dinámica nos pasó a otro tema. ¿Cómo le fue al Foro de Salud en esa reunión del 9 de enero? Y la destaco porque dice que la vicepresidenta no recibe a nadie. A ellos los recibió. Hay planes y diagnósticos mejores y más integrales que la visión del gobierno difundida por su vicepresidenta, pero hoy son inviables. Hasta que lleguen o se creen esas condiciones, pocos quieren aportar en hacer bien lo urgente para, evitando el abismo ahora, apuntar hacia lo ideal entonces. ¿Son halagadores los indicadores económicos, como asegura el presidente? Venimos de un repunte en el 2025 y vamos con viada. ¿Cuánto nos complica el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos? Se van a buscar nuevos mercados, se están buscando nuevos proveedores. Y hasta resolver los aranceles con Colombia. ¿Qué? Llamémosles asimetrías o dificultades de competir con países que son más competitivos. Las preguntas incómodas para el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Por qué los empresarios de la sierra son los que más han reclamado por el problema comercial? Cumplir las 40 horas semanales en 4 días y no en 5 tiene ventajas para ambas partes. En comercios, en restaurantes, en hotelería, en centros comerciales. Una entrevista veraz y a rajatabla con Miguel Ángel González, el más moderno y ecuánime líder empresarial. Hoy en día, el que no se adapta, perece. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, a nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM, Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en gran cantidad de hogares de Estados Unidos
Les voy a poner la métrica que tuvo el programa de ayer, 16.908 conectados. Ahí tienen la barra celeste intensa, es en nuestro horario. Somos usualmente el programa de más seguimiento en el día en esa cadena, que está también en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra cablera de Perú. Allá es Zapping, canal 129 o 152, 72, ese número ha cambiado. En total, 5 países de América Latina, 168, 148 cableras. ¿Cómo les fue en esa reunión del Foro de Salud de enero 9, donde ustedes plantearon, ¿cómo le llaman al plan este 2050? Sí, el plan Ecuador 2050, ¿no? ¿Que consiste en qué? Nosotros lo hemos hecho 7 ejes, pero el eje Plan de Salud de Ecuador 2050 por la vida. Por la vida. Ajá. Sí, nosotros no solamente entregamos el plan, hemos entregado todo un bagaje de acción del foro. Ciudades saludables, la cuestión de tuberculosis, la cuestión de los de los antibióticos. Qué interesante. Toda la experiencia ustedes la condensaron allí. Le entregamos a la señora vicepresidenta. Es más, inclusive lo que hicimos en mi periodo como ministro, que era el orgánico funcional por proceso. Porque la provincialización, la territorialización está bien, es correcta. Y él lo ha hecho este gobierno. Pero la operativización ya la manosearon en Quito. Porque deben comenzar ¿Qué quiere decir ya la manosearon en Quito? Porque no tocaron nada de planta central. Y si no tocaron nada de planta central y todo fue tocado por acá, los de acá son los que nos entorpecen. ¿Qué tienen que tocar allá? Toda la estructura. Es decir, tú no puedes ¿Cuál manejar... estructura? ¿Cómo opera Bueno, eso? Yo no sé, cuénteme. Un ministro, 2 viceministros, 4 subsecretarios y 33 programas centralizados. Entonces, al final, sin Instituto Nacional de Higiene, sin el SNEN, sin ninguna de unas condiciones. ¿El SNEN era qué? El Servicio de Control de Vectores, que debería ser inclusive una instancia de transformación a enfermedades metaxénicas, porque somos un país tropical. ¿El SNEN es lo que antes era PISMA? No. El SNEN era un poco del control de la malaria, del dengue, del paludismo, del Chagas, de las ratas. ¿Ya? Entonces, al final, nosotros hemos perdido muchísimo la década esta del correísmo, perdimos muchísimo de lo que era el Ministerio de Salud Pública para transformar en varias instancias que no sirven. Ojalá tengan un equipo de expertos, pero tienen que supervisar el análisis, que analicen los aportes que ustedes están haciendo, porque si no les van a dar yuca. Es decir, estos de aquí quieren acabar con el poder de nosotros acá, ¿ves? Pero te cuento que yo me quedé muy bien impresionado de la señora vicepresidenta por su agilidad de entendimiento, por las condiciones y construcción y la lectura rápida que puede hacer y sacar una conclusión rápida de la reunión. Yo tuve la misma impresión, pero que usted la tenga como médico es más importante. Vamos ahora a lo de Colombia. Recientemente Coavisa ilustró muy bien el problema que nos crea el haber entrado en una disputa arancelaria inevitable de nuestra parte para que ocurra lo que está ocurriendo. Que se den cuenta que el gobierno colombiano, Petro, aloja, permite, socapa, impulsa, encubre al enemigo en su frontera sur, al enemigo nuestro, que se proyecta desde aquí, desde allí para acá. Esto no es reciente, esto es de años, pero nunca como ahora. Las medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia encienden las alertas en sectores sensibles como el de la salud, un ámbito que ya venía siendo golpeado por la crisis de desabastecimiento en los hospitales públicos. Entre los productos más afectados están los medicamentos, ya que el 14% de las importaciones provienen de Colombia. El ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, va más allá y advierte que existe una amplia lista de insumos esenciales para pacientes con enfermedades catastróficas, entre ellos los pacientes renales. Especialmente insumos y materiales para diálisis renales. Las diálisis renales son uno de los temas más sensibles. Los pacientes que han sufrido agravamiento por diabetes, por hipertensión arterial, requieren de diálisis y sus insumos, sus productos son muy caros, son muy difíciles. Y esto pues pone una barrera más a la carencia de medicamentos que ya tenemos en el Ecuador.
Entre los productos importados desde Colombia constan, por ejemplo, el cloruro de sodio, utilizado para reposición de líquidos, tratamientos de deshidratación y limpieza de heridas, entre otros, además de paquetes abdominales para cirugías, también dispositivos como catéteres y sondas, así como equipos médicos y materia prima. No van ni 2 meses de esto, pero ¿cómo evitar que se vuelva crítico cuando ya ha comenzado a sentirse molestias de escasez? Bueno, nosotros tenemos 3 grandes grupos de provisionamiento de fármacos. El uno es la empresa nuestra, que está asociada en Alfe. La otra es la latinoamericana y la otra es la transnacional. Todas hacen fármacos. Es decir, que el hecho de que nosotros acá inclusive no tengamos registro sanitario, Carlos, vienen de todas partes del mundo. Somos el basurero de América. Pero, entonces, de la India demasiado. De la India, de China, etc. Entonces, definitivamente, yo creo que encontrar otras proveedurías es exigible, pero creer en nuestras buenas prácticas de manufacturas industriales. Nuestra industria está bien. Está bien, hay que darle la oportunidad y posiblemente si no han podido concretar los recursos, no lo declaren proveedor incumplido. Miren cuál es el problema. Ahí hay un problema en nuestra industria. No tiene por uno volumen de producción para la forma en que quieren contratar y segundo, no tienen posibilidad de competir con insumos y medicamentos por otras vías desde el extranjero, básicamente por el volumen en que venden, resultan mucho más baratos y se quedan fuera. Sí, pero al final nosotros podemos tener un mejoramiento. Mira, cuando he conversado con el señor Ayala, que es el presidente de Alfe, caballero, al cual hemos compartido muchísimo y ahora están poniendo en práctica lo que... Es de primera, uno que tiene una industria farmacéutica en Durán. De Ayala, Farma Ayala. Ese señor es de primera. Entonces, él es el presidente y cuando decíamos, pues, nosotros podemos entregar 300 hilos. Casi le cuesta la vida seguir en la industria. Pero ojalá que no pase más. Pero cuando miramos eso, nuestra industria está maquilando para las transnacionales, Carlos. Qué increíble. No es que cuando yo era ministro, inclusive teníamos un proceso muy cerrado y le decía precisamente a nuestra jefa de registro sanitario de ese entonces, le decía, oiga, si ellos no pueden hacer ampollas, pero están catalogados en buenas prácticas de manufactura en tabletas, déjenlo hacer tabletas. Coincido. Cuando volvamos, 5 preguntas finales, basándome en un análisis de primicias que cree deben resolverse, no solucionarse, que es lo mismo, a corto plazo. Hay planes y diagnósticos mejores y más integrales que la visión del gobierno difundida por su vicepresidenta, pero hoy son inviables. Hasta que lleguen o se creen esas condiciones, pocos quieren aportar en hacer bien lo urgente para, evitando el abismo ahora, apuntar hacia lo ideal entonces. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¿Lejos? Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? Fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa a sus distintos medios, cableras y plataformas 1 hora antes de la emisión oficial, es decir, a las 21 horas, y es el único autorizado para eso. Lo grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Antes de volver al tema, esta es la buena noticia del día. Fíjense, el llamado lobo menor Ángel Aguilar fue detenido en México gracias a cooperación de autoridades ecuatorianas y colombianas cuando pretendía entrar a ese país después de cambiar de identidades, otra documentación falsa y más obtenidas en Colombia. Para eso la cooperación colombiana-ecuatoriana de la policía sigue siendo fundamental.
Pero más eso, esto demuestra que del gobierno actual, de las autoridades policiales, hay una decisión firme de hasta donde dependa de ellos no dejar que se sigan fugando los responsables como de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿ya? Y que se apunte a quienes no se debe para pretender trasladar la culpa a quienes no la tienen. Primicias dice, hay que cerrar la brecha de financiamiento en medicamentos de insumo. El hueco es de 386 millones de dólares. ¿Cómo hacerlo? ¿Con una partida adicional? No, solamente poniendo candados al presupuesto. Es decir, asegurando que el presupuesto se entregue de forma adecuada. La segunda, hay que consolidar la compra centralizada, coinciden con usted, y vigilar los procesos para que se conviertan en entregas efectivas, no solo en expedientes administrativos. Igual pregunta, ¿cómo? Con el hecho del catálogo es una forma, la otra es empresa pública. Hay algunas formas de poder hacerlo rápido. Poner un inventario único y trazable por hospital, bodega y farmacia con alertas de stock, caducidad y consumo real. ¿Es posible? Sí, con inteligencia artificial e innovación. Deshospitalizar la demanda evitable, fortaleciendo el primer nivel para que emergencias y hospitales de especialidad no sigan absorbiendo lo que debería resolverse en territorio. Es cierto, no podemos ser hospitalocráticos en la salud. Tenemos que tener esta base de una atención primaria que atiende a los miles y evite el segundo o el tercer nivel. Y quinto, blindar servicios críticos como, no sé a qué se refieren con blindar de paso, oncología, diálisis, UCI, cardiología, enfermedades crónicas, donde cada quiebre de stock se traslada de inmediato al bolsillo y al riesgo del paciente. Es cierto, pero nosotros tenemos que avanzar. Creer en nosotros mismos debe de ser una propuesta nacionalista en fármaco. Celebro su presentación, su positivismo, su aporte, su sentido crítico y su convicción de que llegamos más lejos quizá, avanzando en apoyar y mejorar lo que ya ha empezado, que en implementar un sistema ideal en el cual usted sueña, todos sueñan, pero para lo cual se requieren otras condiciones, ojalá no sea también necesario otro gobierno, que puedan imponer desde el principio esta prioridad y no empezar patinando con 5 distintos ministros de salud. Concluye Primicias con algo que también hago propio como opinión. La salud pública ecuatoriana sí moviliza miles de millones y eso tiene una red grande de atención, pero todavía falla en el punto que más impacta al ciudadano. Conseguir medicinas, insumos y respuesta oportuna cuando llega el enfermo. Ahí debe concentrarse, felizmente no dice exclusivamente, ahí debe concentrarse la canalización política de la vicepresidenta. Hasta mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.